Queridos hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario nos colocan ante una paradoja profundamente evangélica. La palabra paradoja es una figura retórica que quiere decir algo que parece contradictorio, pero en el fondo no lo es una verdad que a simple vista parece contradictoria. Y es que Dios se revela, pero no se impone, se manifiesta, pero no se deja poseer fácilmente, se acerca, pero exige un camino de conversión interior para ser reconocido. El hilo que une la primera lectura de Isaías, el saludo de San Pablo y el testimonio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan es precisamente la identidad se descubre en la misión y el conocimiento verdadero nace de la obediencia. En el Evangelio, Juan Bautista pronuncia 2 veces una frase desconcertante, casi escandalosa si la escuchamos con atención. Yo no lo conocía. Juan, el primo de Jesús, Juan, el profeta, Juan el que lo anuncia, Juan el que lo señala como el Cordero de Dios, dice, yo no lo conocía. No se trata de ignorancia humana, sino de una condición espiritual. Juan reconoce que el misterio de Cristo no se posee por cercanía, por parentesco, por conocimiento previo o por una experiencia religiosa acumulada, sino que se recibe como un don. Ya lo habíamos proclamado en el Evangelio de Juan en el prólogo el día de la Navidad, cuando dice que los creyentes no nacieron por obra de la carne, sino por la voluntad de Dios. Esta frase nos obliga a detenernos. ¿Cuántas veces nosotros, creyentes de toda la vida, pensamos que ya conocemos a Jesús? ¿Cuántas veces damos por sentado que lo entendemos, que sabemos quién es, qué quiere, cómo actúa? Juan, en cambio, nos desarma con humildad. Yo no lo conocía, dice él. Y sin embargo, es precisamente él quien lo reconoce cuando el Espíritu desciende sobre él. El conocimiento verdadero no nace del control, sino de la escucha y de la docilidad. La primera lectura del profeta Isaías nos ofrece una clave fundamental para entender esto. El siervo del Señor dice: el Señor me llamó desde el seno materno. En ti manifestaré mi gloria. Aquí aparece una identidad que no se construye sola, sino que es recibida. El siervo no se define por lo que hace, sino por lo que Dios hace en él. Y luego viene la sorpresa. Su misión no se limita a Israel. El profeta la ensancha, dice: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob. Te haré luz de las naciones, es decir, de los pueblos paganos, de los gentiles. Dios siempre piensa más grande que nosotros. Cuando creemos que ya entendimos nuestra vocación, Él la extiende, la ensancha. Cuando creemos que ya conocemos a Dios, Él nos lleva más allá, más adelante. Aquí se conecta Isaías con Juan Bautista. Juan sabía que era enviado, sabía que tenía una misión, sabía que debía preparar el camino, pero no conocía plenamente al Mesías hasta que Dios se lo reveló. El conocimiento de Cristo, hermanos, no es automático ni inmediato, es fruto de un camino interior,
es fruto de la escucha, de la purificación, de la paciencia y la espera. Juan no se apropia del Mesías, lo recibe cuando el Espíritu lo señala. San Pablo, en la segunda lectura, parece hablar desde esta misma experiencia. Al comenzar la carta a los Corintios, no se presenta como alguien que se ha dado a sí mismo una misión. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. No por mérito propio, no por inteligencia, no por estrategia pastoral, por voluntad de Dios. Y luego se dirige a la comunidad como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La santidad no es una conquista personal, es una llamada, y toda llamada implica, lógicamente, parece una tautología, pero es necesario decirlo, implica primero escuchar, reconocer que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, que necesitamos de Dios y también de los demás. Volvamos al Evangelio. Juan Bautista no solo dice: yo no lo conocía, añade algo más importante: el que me envió a bautizar con agua me dijo. Juan conoce porque obedece, conoce porque se mantiene fiel a la misión recibida, no busca protagonismo, no se coloca en el centro, no se apropia del mensaje. Por eso puede decir: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan no se anuncia a sí mismo, señala, no retiene, entrega, no se aferra, desaparece. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hermanos, esta es la tarea de todos los bautizados, porque en Cristo por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no nos enviamos nosotros mismos, nos envía el Padre, y para eso tenemos que aprender a escuchar y obedecer para poder entregar lo que Él nos regala como un don. El Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los fieles, cuando predicamos, no venimos por nuestra cuenta, somos mandados, somos enviados. Aquí está una enseñanza decisiva para la vida cristiana. El mayor obstáculo para conocer verdaderamente a Cristo no es la ignorancia, sino la falta de familiaridad. Pensar que ya lo conocemos puede cerrar nuestro corazón a lo nuevo que Dios quiere revelar. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, se mantiene en actitud de búsqueda, de espera, de apertura. Por eso puede reconocer al Hijo de Dios cuando el Espíritu se manifiesta. Además, Juan lo llama el Cordero de Dios. No dice rey, no dice juez, no dice guerrero, dice Cordero. Es decir, alguien que se entrega, que se deja inmolar, que carga con el pecado del mundo. Esto también Juan tuvo que aprenderlo. El Mesías no coincide con las expectativas humanas, tampoco hoy. Muchas veces queremos un Cristo que confirme nuestras ideas, que bendiga nuestras seguridades, que refuerce nuestras posturas, pero el verdadero Cristo se nos presenta como Cordero, vulnerable, humilde, entregado. Por eso el conocimiento de Cristo siempre pasa por una purificación de las imágenes que nos hacemos de Dios. Juan tuvo que decir: yo no lo conocía, para poder reconocerlo de verdad. También nosotros estamos llamados a decirlo, no como negación de la fe, sino como acto de humildad espiritual. Cada etapa de la vida cristiana exige volver a aprender quién es Jesús.
No basta con lo que sabíamos ayer, no basta con lo que aprendimos de niños, no basta con lo que predicamos o enseñamos. El Señor siempre es más grande. Este domingo nos invita entonces a revisar nuestra relación con Cristo. ¿Lo conocemos realmente o solo creemos conocerlo? ¿Estamos abiertos a que el Espíritu nos lo revele de nuevo? ¿Aceptamos que Dios puede sorprendernos, corregirnos, desinstalarnos para que sigamos adelante? Isaías nos recordaba que la misión es más grande que nuestras fronteras. Pablo nos recuerda que la vocación es un don. Juan nos revela que el verdadero conocimiento nace de la obediencia y del Espíritu. Y el Evangelio nos muestra a Cristo como Cordero, como salvación ofrecida hasta los confines de la tierra, hasta los últimos rincones de la tierra. Pidamos con María, nuestra Madre, la gracia de Juan el Bautista, la humildad de decir yo no lo conocía, para poder reconocer a Jesús cuando pase delante de nosotros, cuando se acerca en los sacramentos, en la palabra, en los pobres, en la historia concreta de cada día. Solo quien se sabe aprendiz puede convertirse en verdadero testigo, y solo quien deja espacio al Espíritu puede señalar al mundo con verdad y sin apropiarse de nada. Ese es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.